presentamos a Maximiliano de Habsburgo. En este video hablaremos acerca de sus aportaciones a México, más específicamente a Querétaro. ¿Quién fue Maximiliano de Habsburgo? Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Schönbrunn en Viena. Su padre fue el archiduque de Austria y su madre Sofía de Baviera. A pesar de su origen noble, no era el primogénito, por lo que no albergaba muchas esperanzas de obtener el trono. Aún así, recibió una rigurosa educación militar. Fue capaz de aprender distintos idiomas, como francés, inglés, polaco e italiano, además de sus idiomas natales, el alemán y el húngaro italiano. Debido a su formación militar, fue forzado a servir en la Armada. En 1852 hizo una parada en Portugal, donde conoció a la princesa Amalia. Estos de inmediato coincidieron, y tiempo después, estos jóvenes tenían la intención de comprometerse. Pero el matrimonio no se concretó debido a la muerte de la princesa a principios de 1853. Después de la pérdida, Maximiliano se dedicó a recorrer el mundo y en 1854 fue nombrado comandante de la Marina de Guerra Imperial y Real de Austria-Hungría. 3 años después, aceptó casarse con la hija del rey belga de Sajonia, Cubijo-Sarsfield, a pesar de ser parientes. Con su nueva esposa, Maximiliano tenía nuevas influencias y cargos, así ascendió a virrey del reino lombardo-veneto. Entre 1863 y 1864, Maximiliano aceptó la corona gracias a la presión de su suegro y su esposa. Aunque Juan Nepomuceno Almonte, hijo del libertador José María Morelos y Pavón, fue uno de los que viajaron hasta la residencia de Maximiliano en Europa como parte de la comitiva que solicitó al europeo hacerse cargo de la corona del país. El 28 de mayo de 1864, Maximiliano de Habsburgo arribó al puesto de Veracruz con 35 años, mientras que su esposa con 25, la emperatriz Carlota, a bordo de la fragata de guerra Novara. Al ver el frío recibimiento del pueblo veracruzano, dicen que ella derramó lágrimas de tristeza y consternación. Caso contrario ocurrió en Puebla y la Ciudad de México, donde hubo un gran júbilo para recibir los emperadores. Se instalaron en el castillo de Chapultepec y Maximiliano mandó a construir un camino que lo conectara directamente desde su nuevo hogar hasta la sede de su gobierno en el centro de la Ciudad de México. Este lugar recibió el nombre de Paseo de la Emperatriz, actualmente Paseo de la Reforma. Fue apoyado por el sector católico, mientras que los liberales apoyaban a Juárez, quien más tarde tomaría el puesto de presidente. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas europeas para defenderse de los rebeldes republicanos y de los liberales. Sin embargo, Maximiliano aprobó medidas liberales, reformó las leyes agrarias, redujo las horas de la jornada laboral a 10 horas, prohibió los castigos corporales y anuló la deuda de peones. Mas estas decisiones no les agradaron a los principales veladores. Sus leyes y pensamientos se fueron convirtiendo en acciones liberales. Promovió la tolerancia de cultos, hizo caso omiso de lo que la Iglesia exigía y fomentó la nacionalización de los bienes del clero y pensó en devolver las tierras a los indígenas. Se mostró paternal y caritativo con las clases más bajas del país a las que estuvo dispuesto a ayudar, aunque no lo logró en su mayor parte. Una de las iniciativas más sonadas a favor de los más necesitados ocurrió cuando se negó a que la Iglesia recuperara su poder de antaño. Realizó acciones que mostraban su amor por México, como mandar a hacer el primer retrato hablado o el celebrar por primera vez el grito de Dolores Hidalgo, Guanajuato, vestido de charro. Aún así, Maximiliano no obtuvo el apoyo del pueblo y la Iglesia lo atacaba de traidor. Después de la Guerra Civil Norteamericana, el presidente Andrew Johnson declaró a Benito Juárez ante la Junta Insurreccional como el único gobernador legal de México. Después de esto, Estados Unidos reunió tropas en la frontera y planteó la intervención militar. Maximiliano se sintió amenazado por los estadounidenses y obtener los recursos financieros para sostener una campaña militar era difícil. Por eso, para Maximiliano, Napoleón III era su único apoyo, y obligado por la situación económica de México, concertó un colosal ejército del Estado francés, con el objetivo de cubrir las deudas y asegurar la financiación del país. Los ingresos que se esperaban obtener se dedicarían a la devolución de las obligaciones. Maximiliano quedó a merced de la benevolencia de Francia. Uno a uno, los apoyos de Maximiliano le fueron abandonando. En julio de 1866, las tropas prusianas derrotaron al ejército imperial austriaco en la Guerra de las 7 Semanas. Se decía que en las calles de París
los rumores decían que Francia había sido derrotada junto con Austria. Napoleón III ahora necesitaba a todos los hombres que pudieran alinear en Río Rin. El 14 de junio de 1866, 2 batallones de las tropas imperiales mexicanas se enfrascaron en una batalla cerca de Matamoros, en la frontera tejana, dejando a unos 399 austriacos para ser masacrados. Los republicanos entonces retomaron Matamoros, Tampico y Acapulco. Mientras que cada puerto caía en manos republicanas, eso significaba más ingresos para la causa de Juárez y una pérdida equivalente al tesoro imperial. En la última apuesta desesperada, la inteligente Carlota fue a Europa, París, para suplicar su caso directamente con Napoleón III y el Papa. Ella fue ignorada, la impresión la destruyó. Ella murió sola y olvidada en un manicomio en 1927, aún abrazando una muñeca de trapo a la que ella le hablaba como si fuera Maximiliano. La mayoría de los soldados belgas y austriacos habían regresado a sus países. Los únicos que quedaban fueron 7.000 reclutas en un ejército nacional recién formado. Maximiliano tenía planeado regresar a su país e incluso había mandado la mayoría de sus cosas de vuelta, pero decidió quedarse por su honor. Maximiliano se había refugiado en Querétaro, en el convento de la Cruz, el 19 de febrero de 1867. Pero el 9 de marzo el ejército liberal empezó a atacar Querétaro, mientras que de a poco el lugar se quedaba sin alimento, agua ni comunicación. En la madrugada del 15 de mayo de 1867, los republicanos destruyeron parte de la borda conventual con un cañón para capturar a Maximiliano. Este intentó escapar, pero fue en vano. Sido apresado, se llevó a Maximiliano al Templo de las Teresitas el 17 de mayo y el 19 de mayo se trasladó al convento de las Capuchinas. El 13 de junio se llevó a cabo el juicio del emperador, mas este no decidió ir. Una versión cuenta que era porque estaba enfermo y la otra es que ya sabía la decisión y era innecesario llevar un juicio en un teatro, el cual fue el Teatro de la República, antes Teatro Iturbide. El 19 de junio de 1867, Maximiliano ya sabía su destino y pidió ser confesado para luego ser llevado al Cerro de las Campanas, custodiado por parte del ejército republicano. Cuando en Francia se enteraron de que Maximiliano estaba condenado a ser fusilado en el Cerro de las Campanas, el escritor francés Victor Hugo y el patriota Giuseppe Garibaldi escribieron una carta al presidente Benito Juárez para solicitar que le fuera perdonada la vida. Ya en el Cerro de las Campanas, Maximiliano se despidió de sus 2 generales y dijo en voz alta sus últimas palabras: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Al momento en el que se quiso meter el cuerpo en su ataúd, se dieron cuenta de que no cabía debido a lo alto que era. Sus pies entonces se asomaban a través de la tapa semicerrada del ataúd y un reguero de sangre dibujaba una línea roja, mientras que era llevado a una iglesia cercana. Al momento de su embalsamiento, los doctores lucraron por el cadáver, dejando pasar a grupos de morbosos que quisieran ver el cuerpo a cambio de dinero. Vendieron partes de su cabello y barba y prestaron la camisa con agujeros de bala a un fotógrafo para que extrajera imágenes. Las había designado sucesor a un descendiente de Agustín de Iturbide. En el Museo Regional de México se encuentran objetos que hacen referencia al segundo emperador, como una pipa, un anillo, un abrecartas de plata, etc. El segundo emperador marcó historia para nuestro país y nuestra ciudad, igualmente cayendo de nuevo así en otro de los tantos gobiernos de la pronta nación de México. Se mostraba interesado en pasear en globo. Las fotos históricas de calidad, por allá de 1860, se la tomó junto a sus hermanos Francisco José, Carlos Luis y Luis Víctor. Era medio ateo. Su barba le cubría un vuelfo, no del todo agraciado, característico de los Habsburgo. Supo qué quería decir güerito, cuando una negra en Veracruz le gritó: «¡Qué lindo güerito!». No olvidemos que su lengua materna era el alemán.